Sume Deus clementiae, mundique factor machinae, qui trinus almo nomine, unusque firmas omnia, nostros piscum canticis, fletus benigne suscipe, quoque puros orbibus, te perfluamur largius, lumbos arbore congruis. Y les zurcía sus sucios harapos. A menudo visitaba el hospital de San Lázaro, que albergaba enfermos incurables, tan destruidos que era casi imposible de ver y de oler, muchos de ellos muy desconsolados. En Catalina encontraron ellos verdadera caridad y no disgusto. Ella respondía a los insultos con invariable gentileza. Su biografía más temprana da detalles sobre sus prácticas religiosas. Durante el tiempo de su conversión acostumbraba a ayunar incesantemente para la Sagrada Eucaristía. Los sacerdotes le concedieron el raro privilegio en esos días de comulgar diariamente. Durante 23 años, comenzando en el tercer año de su conversión, ella ayunaba totalmente para Cuaresma y Adviento, tomando solo un vaso de agua con sal y vinagre para recordar la bebida ofrecida al Señor en la cruz. Sin embargo, durante estos ayunos gozaba de excepcional salud y vigor. Durante los 25 años que siguieron a su conversión, no tuvo otro director espiritual que no fuera el mismo Señor. Luego, cuando cayó enferma durante los 10 últimos años de su vida, sintió la necesidad de ayuda humana también, y un sacerdote llamado Cataneo Maraboto, que fue una autoridad en el hospital en el que ella estuvo trabajando, se convirtió en su confesor. Unos años después de la conversión de ella, su esposo fue recibido en la Orden Tercera de San Francisco y en adelante colaboró con ella en las tareas de caridad. Llegó un momento en que los directores del gran hospital de Génova le solicitaron a Catalina la supervisión del cuidado de los enfermos en esa institución. Aceptó y alquiló cerca del hospital una casa modesta en la que ella y su esposo vivieron hasta el fin de sus días. Sus oraciones continuaron siendo regulares y prolongadas, con raptos frecuentes, si bien ella llevaba su vida de piedad de modo tal que no interfiriera con el cuidado de los enfermos. Aun cuando su actitud era humilde, hasta con los servidores del hospital, los directores vieron el valor de su trabajo y la señalaron como rectora del hospital sin límites de decisión y de poder. En el año 1457, ella atendió a su esposo en su última enfermedad. En su testamento, él exaltó las virtudes de su esposa y le dejó todas sus posesiones. La señora Charlotte Balfour subrayó en su copia sobre los trabajos de los santos un sugestivo extracto de sus enseñanzas. Santa Catalina decía a sus hijos espirituales: no deberíamos desear nada más que lo que nos llega momento a momento. Ejercítense ustedes mismos nada más que por el bien, porque quien no se ejercita a sí mismo y espera que Dios le envíe todo, tienta a Dios. Cuando hemos hecho todo el bien que podemos, permitámonos aceptar todo lo que nos ocurre por orden divina y unirnos a ello con nuestra voluntad. Quien ha probado lo que es descansar en esa unión con la voluntad de Dios, se siente como habiendo ganado ya el paraíso en esta vida. Tenía solo 53 años cuando cayó enferma, exhausta por una vida de éxtasis, de ardiente amor a Dios, profundas penitencias, labores dedicadas a los demás y sus privaciones. Durante sus últimos 10 años sufrió mucho. Murió un 15 de septiembre en el año 1510 a los 63 años.
se le rindió culto públicamente cuando fue declarada su legitimidad en el año 1675. El proceso de canonización se instituyó por medio de los directores del hospital en Génova, donde ella había trabajado. Sus virtudes heroicas y la autenticidad de sus muchos milagros fueron bien documentados, y la bula de canonización la emitió Clemente XII en el año 1737. La autoría de la santa del tratado sobre el purgatorio nunca ha sido discutida, pero el barón von Hügel, en su monumental trabajo Los elementos místicos en la religión, estudiados en Santa Catalina de Génova y sus amigos, concluyó convincentemente, tras un examen meticuloso del diálogo de la bendita y seráfica Santa Catalina de Génova, del que era autor Battista Vernazza, el diálogo entero entonces es trabajo de Battista. De no ser así, se pensó, la autobiografía espiritual de la santa no pretende ser más que lo que es, una biografía espiritual, la vida de su alma, dramatizada por una joven mujer que la conoció y estimó. El barón von Hügel creyó que Santa Catalina y el notario genovés Vernazza estuvieron en contacto durante la epidemia de 1493 en Génova, es decir, 19 años después de la conversión de ella, cuando tenía 46 años. Ella escribió que él tenía una gran compasión desde muy joven, y durante el tiempo de la peste, ya que acostumbraba a ayudar a los pobres. Von Hügel lo describe tras un profundo estudio de su vida y obra como un hombre de agudo, profundo y amplio entendimiento. La pequeña Tomasa era una sensible, amorosa y brillante niña, inclinada a escribir, como demostró en unos simples versos que dedicó a Catalina, su más sagrada protectora y adorable madre, a la edad de apenas 10 años. Estaba ella designada a su madrina tras la muerte de su madre carnal. El padre, cuando la madre murió, la envió junto con su hermana al exterior, al convento de las Agustinas Canonesas, donde a Catalina no se le habían permitido tomar los hábitos. Quizás las monjas habían comprendido a través de eso que aún niñas podían tener una verdadera vocación. 12 semanas después de la recepción, muere Santa Catalina, y el barón von Hügel tentativamente identifica a Battista junto con otros 6 amigos y discípulos de la santa, entre los cuales también estaba el padre de Battista. Indicios y comunicaciones de su fallecimiento en instantánea y completa unión con Dios fueron documentados al momento de su muerte. A partir de allí se empieza a hablar del diálogo o tratado del purgatorio. Como por comparación con el fuego divino que cayó sobre ella misma, el alma bendita de Santa Catalina de Génova comprendió que el purgatorio era de la forma y donde las almas eran atormentadas. Y comienza el tratado del purgatorio con el capítulo 1 diciendo el estado de las almas que están en el purgatorio, cómo están exentas de todo amor propio. Y cuenta allí Santa Catalina. Esta alma consagrada se encontró a sí misma, estando aún encarnada, colocada por el amor ardiente de Dios en el purgatorio, que la quemaba, limpiando en ella todo lo que necesitaba ser limpiado, hasta que al dejar esta vida pudiera ella presentarse a la vista de Dios, su amado amor. Por medio de este fuego amoroso ella comprendió en su propia alma el estado de las almas de los fieles que van al purgatorio a purgar su suciedad y manchas de pecado que no pudieron expiar durante su vida. Desde esta alma colocada por el ardiente fuego divino en este amoroso purgatorio, se unió a ese amor divino con todos y comprendió el estado de las almas que están en el purgatorio. Y entonces dijo: las almas que están en el purgatorio no pueden, comprendo, elegir sino estar ahí. Esto por una orden divina para hacer justicia. Ellos no pueden cambiar sus pensamientos sobre sí mismos, ni decir, por haber cometido tales pecados merezco estar aquí, o no los he cometido y entonces tengo que estar en el paraíso,
ni siquiera ese se irá más pronto que yo, ni siquiera yo me iré antes que él. Estos pensamientos en el purgatorio no existen. Ellos no tienen memoria, ni sobre sí mismos ni sobre otros, ni lo bueno o lo malo. De ahí que ellos sufran un dolor mayor del que ordinariamente sufrirían. Tan felices están de encontrarse dentro de la voluntad divina y de que Él